Buen día, amigos y amigas. Estoy aquí para reflexionar brevemente sobre este tema de la ciencia ficción y el inconsciente en esta segunda entrega, ahora dedicada a Stanislaw Lem. En una anterior hablamos de Philip Dick. Este miércoles 12 de marzo pasado nos reunimos en la librería Tiresias, ubicada en la Floresta, con Iván Rodrigo, Leonardo Wild y un muy interesado e interesante público que asistió a la librería para hablar sobre Dick y Stanislaw Lem. Aprovecho para decirles que el próximo miércoles 19 estaremos también en Tiresias hablando sobre la obra de Efraín Jara y Drobo, cuyo nacimiento está próximo a cumplir 100 años. Bueno, quisiera ir leyendo un breve texto sobre esta temática que escribí después de esta reunión en la que, como decía, estábamos con Iván Rodrigo y Leonardo Witt hablando sobre el tema de la ciencia ficción de estos dos autores. Entonces voy a ir leyendo este texto y lo voy a ir comentando. El problema del ser o de la ontología atraviesa las cuestiones de la construcción natural y social. Entender la naturaleza como construcción y asimismo la sociedad proviene de una perspectiva científica mecánica, es decir, clásica, en la que una construcción es semejante a un producto industrial, obedece a un proyecto racional o, en todo caso, un proyecto cuyas leyes y procesos son comprensibles. Es decir, es como si tuviéramos un ingeniero que ha creado una obra, pero el problema del ser rebasa el problema de esa obra, porque el ser tiene, como muchos filósofos han dicho, autonomía, está inmerso en el azar, en la contradicción, y entonces no puede ser llanamente un producto concebido por un ingeniero, porque entonces, o por un arquitecto, su destino estaría escrito, digamos así. En cierta forma, esta visión ha imperado en la época moderna. Sin embargo, la cultura y con especial énfasis la literatura y el arte plantean preguntas y problemas que ponen en duda la racionalidad como tal. Es decir, que algo en la naturaleza obedezca en efecto a lógicas que se puedan comprender. En una reflexión anterior tratamos sobre la obra de Dick, pero ahora quisiera tocar la obra de Lem para analizar cómo sus escritos plantean situaciones no siempre sencillas de entender racionalmente y que más bien nos provocan referirnos a una frontera, una grieta, por la que se cuelan los aullidos, los suspiros del mundo irracional, azaroso, inconsciente, en el que reinan los sentimientos, las pasiones, lo incomprensible. Y claro, la neurosis, la esquizofrenia, la depresión. Este problema, esta contradicción, aparece claramente en la obra más conocida de Lem, Solaris. Por un lado, Solaris, el planeta, resulta incomprensible a los exploradores. Por otro, el planeta envía unos dobles o fantasmas a los astronautas que representan sus más profundos deseos. Los exploradores no pueden entender que el planeta examina sus mentes, sus inconscientes, para materializar sus fantasías. Pero lo que resulta aún más incomprensible, los exploradores no pueden aceptar como reales sus fantasías, pues las confunden con la locura, y eso resulta aterrador o desquiciante. El psicólogo, personaje principal, revive cada noche a su esposa muerta, pero no puede aceptar el retorno de su mujer y todo el tiempo la destruye. ¿Por qué el psicólogo no acepta la presencia de ese doble? ¿Por qué una presencia real es considerada una presencia engañosa? El psicólogo comprende en cierto momento que esta presencia es un reflejo de su deseo, y eso justamente le parece lo más aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aceptar llanamente a los seres que podrían reemplazar, por ejemplo, a alguien querido? ¿O por qué no podemos aceptar también que alguien querido ha cambiado, ya es otro ser? Justamente en este extrañamiento surge el sentimiento de lo siniestro del que en algún momento hablaba Freud, cuando tenemos cerca algo familiar y de pronto nos resulta extraño. Eso es como lo siniestro. Es decir, cuando el ser o el otro se desdobla en otro distinto del que habíamos conocido. No podríamos, por ejemplo, reemplazar a un padre o un hermano con un robot que además almacene su memoria, o también
cuando posiblemente esta historia de la mujer del psicólogo en Solaris es la historia de una mujer que al volver a casa en la noche pues ya se ha enamorado de otro, entonces es otra persona ya, y eso resulta aterrador para pues el protagonista de la historia. La estructura inconsciente del ser humano define en gran medida lo que el hombre es. No es solo un producto objetivo, digamos, sino que es un conjunto de relaciones que se plantean en el terreno de la ética y la estética, es decir, de la moralidad y el deseo. En otra obra de Lem, que es La voz del amo, pues llega a la Tierra el mensaje de una civilización extraterrestre. Y entonces los seres humanos, desde sus distintas áreas geopolíticas, intentan descifrar este mensaje, pero como no pueden hacerlo, fantasean y piensan que, por ejemplo, el mensaje es una amenaza. Pero eso tiene que ver con su moralidad y su deseo. Pero esta naturaleza que parece escindida de la concepción mecánica del mundo, en realidad atraviesa, cruza, interrumpe y todo el tiempo da forma a esa naturaleza. Ilia Prigogine, Diderot o Giordano Bruno tratan el problema de la vida natural y humana desde una perspectiva de la relación y el deseo, de la presencia del azar y la imaginación, en donde tendríamos que mientras la ciencia clásica concibe la naturaleza como un archivo, una perspectiva ampliada tendría que concebirla como memoria, o si la ciencia mecánica ve un proyecto a construirse, una perspectiva ampliada ve la imaginación que nos hace cambiar. Bueno, otro de los libros de Lem, el Congreso de Futurología, trata justamente sobre un mundo que ha sido ya concebido como un espacio en el que la gente vive feliz, como el mundo feliz de Huxley, pero es porque todo el tiempo está tomando unas drogas que le impiden ver la decadencia real en la que viven. Entonces todo está destruido, roto, pero esas drogas les alteran la percepción y ellos lo ven todo ordenado. Sin embargo, claro, hay un personaje que deja de tomar las drogas y comienza a ver que el mundo está devastado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alguien se sale de la proyección, digamos así, o de la planificación o de la racionalidad que puede provenir de un Estado, que puede provenir de un grupo social e incluso de una misma familia? Esa es como el terreno de la memoria y de la imaginación. Alguien comienza a imaginar que las cosas pueden ser distintas y entonces comienza a hacer cosas distintas, como dejar de tomar la droga que le obligan a tomar, que es lo que pasa en el Congreso de Futurología. Entre una y otra mirada, cabe pensar, es decir, entre la mirada de la ciencia y del inconsciente, cabe pensar con mucha libertad y mucha perplejidad qué somos, qué es la naturaleza. El problema del ser nos exige ampliar justamente nuestra comprensión de la mutación, la evolución, el acierto y el error. Muchas gracias. Bueno, he acompañado este audio con imágenes de la pirámide de los geodésicos franceses que queda en Ollambarillo, con una escultura que queda en esta misma parroquia de Quito, que es de estas manos que tienen esa especie de llama encendida, con imágenes de la naturaleza del Valle de Cumbayá, con imágenes del Museo Mindalae relativa a los pueblos originarios de América, en específico del Ecuador, y pues todas estas imágenes tratan de hablar de la relación entre ciencia y naturaleza.